Ah, les hablo justo. Hoy vamos a tener una reunión sobre la reforma al Código Procesal Civil y Judicial y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas estas nuevas reformas que en teoría entran en vigencia dentro de poco. En teoría, si no nos dan los cálculos mal, es el 9 de diciembre, entiendo. Bueno, quiero agradecer al instituto, en nombre propio y de mis compañeras, la invitación. Siempre es un gusto compartir inquietudes y problemas más que soluciones. Pero bueno, un poco la idea es tratar de hacerlo lo más dinámico posible. En algún punto me parece que es enriquecedor para todos. Nosotros, desde ya aclaramos, no tenemos la verdad revelada y menos con respecto a esto que está en proceso todavía. Y también nos gustaría recoger las inquietudes o los cuestionamientos o lo que a ustedes les parezca, que también nos sirve a nosotros. Y con la mayor sinceridad posible de lo que tengamos idea de cómo va a ser, ya por la cuestión legal, lo vamos a compartir. Y el resto es un poco el reino de la incerteza para todos, así que aclarando que, bueno, parte de lo que nosotros digamos acá, decimos, vamos a decir acá, puede ser cambiado con la ley de fe de ratas que tenemos entendido que entraría el jueves a legislatura. Entonces, bueno, también un poco sería, solo por hoy sería así. ¿M? Entonces, bajo ese paradigma, empezaríamos, abriría la charla la doctora Antrocasi con un PowerPoint que se lo vamos a dejar a disposición. Después continuaría yo con algunas cuestiones que queríamos aclarar para terminar después concluir con la doctora Chinali. Igualmente nos vamos a ir interrumpiendo. No es muy ordenatorio, pero bueno. Así que les agradezco nuevamente, les dejo con la doctora Entrocasi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también agradecer la invitación al instituto. Como dice acá mi colega, compañero Edgardo, la idea es poder ir armando un poco entre todos este rompecabezas de la reforma con pedacitos de información que tiene cada uno, donde son por ahí más las incertezas en lo que hace la implementación hasta el momento de que, bueno, las certezas que sí hay una ley, la 14.264 de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, que entró en vigencia el 12 de junio de este año y que se tendría que implementar el 12 de diciembre próximo. No sabemos bien, ni les podemos decir seriamente o con responsabilidad cómo ni de qué manera se va a hacer, ni si se va a hacer en ese momento en que está previsto o no. Lo cierto es que a partir de distintas convocatorias y empezar a estudiar dentro de los tribunales colegiados, tanto de responsabilidad extracontractual como de familia, la reforma, la fe de ratas, el impacto también en concordancia con el impacto que había tenido sobre la legislación, ley orgánica, Código procesal civil, con la visión también del protocolo de oralidad efectiva, que nos rige por acordada de la Corte, que no está positivizado ni es ley, ni se incorporó positivamente a la ley 14.264. Empezamos como a armar un poco nosotros también, a juntar estas piezas del rompecabezas y armamos este PowerPoint que básicamente está diseñado con cuadros explicativos, así, a la manera en que, sí, hay como un zumbido o retorno. Yo me escucho por lo menos en la computadora. Ahí está. Bien, entonces, desde ya que queremos aclarar que esto lo hicimos al inicio, incluso cuando estaba el primer proyecto de fe de ratas, algo que todavía no tenemos con certeza, sino el jueves que viene, me habías dicho, Edgardo, eh, tendría, claro, tratamiento prioritario en legislatura. Por lo cual, sepan disculpar, pero es un esquema armado dentro de la interpretación que nosotros venimos haciendo de lo que está ocurriendo.
Y básicamente mira todo lo que es la organización y funcionamiento de los juzgados civiles y comerciales dentro de la circunscripción judicial número 2 con sede en Rosario, pero haciendo hincapié específicamente en los jueces personales de responsabilidad extracontractual y el proceso oral, que es lo que primordialmente nos interesaba a nosotros como Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, futuros jueces unipersonales de responsabilidad extracontractual. Bien, el esquema ya todos lo conocen, es decir, tenemos la Cámara de Apelación, la Cámara Civil y Comercial va a quedar compuesta con 5 salas por transformación de la Cámara de Circuito en una sala más de la Cámara Civil y Comercial. Esto después se lo va a explicar bien acá la doctora, que es camarista, que es vocal de cámara. Y entonces tendríamos una Cámara Civil y Comercial con 5 salas. Luego, en una primera instancia, dentro del Foro Civil y Comercial, todos los que tienen esta competencia material, los jueces que tienen esta competencia material, pasarían a ser jueces de primera instancia de distrito civil y comercial. Y así tendríamos 22 jueces en lo civil y comercial, los 18 existentes al día de hoy, más 4 por transformación de los juzgados de circuito, 10 unipersonales de responsabilidad extracontractual, o sea, los 3 tribunales compuestos por 3 jueces, más 1 que se agrega por transformación del 5º juzgado de circuito. Jueces unipersonales de familia, que serían 12 por la división de los 4 tribunales colegiados de familia, y 2 jueces de distrito de ejecución civil, que son los actualmente existentes de circuito de ejecución civil. Bien, esta parte está reservada a todo lo que es la competencia territorial y también funcional, o bueno, para la apelación de la Cámara Civil y Comercial, de la circunscripción judicial número 2, que lo vamos a dejar reservado acá para la doctora. O, bueno, la doctora dice que se los comente, se los comento, pero permite ver claramente cómo a partir de las transformaciones, no solo de los juzgados de distrito, de circuito de Rosario, y de la Cámara de Circuito de Rosario, sino también, por ejemplo, del circuito judicial número 33 con sede en Villa Gobernador Galvez, el número 6 de Cañada de Gómez y el 7 de Casilda, o sea, el circuito judicial como tal va a seguir existiendo, pero no va a haber un juez de circuito ahí, porque ahí opera la transformación de ese juez de circuito en un juez de distrito. Y a su vez, siguen subsistentes algunos circuitos judiciales. Siempre estamos hablando dentro de la circunscripción judicial número 2 como un paneo, como un ejemplo, ¿no? Porque esto es más abarcativo. Después tendríamos la parte de Santa Fe, o lo podríamos replicar en el resto de la provincia con las reformas que hubo, pero básicamente para la circunscripción judicial número 2 vamos a tener los 6 distritos judiciales como organización, ¿no es cierto?, jurisdiccional, ¿no?, la forma concéntrica en que la ley orgánica va concentrando juzgados en relación al nivel de población que accede y cómo va conglobando estos círculos concéntricos que van desde los jueces comunitarios de pequeñas causas que se agrupan en circuitos, y los circuitos en distritos, y los distritos en circunscripciones, y llegamos a las 5 circunscripciones, pero todo esto se desdibuja. Entonces, vamos a tener los 6 distritos judiciales que pertenecen a la circunscripción judicial número 2, circuitos que van a seguir existiendo con el título, o sea, para la parte territorial, pero sin juez de circuito, sino con jueces de distrito. Van a seguir algunos circuitos con juez de circuito, o sea, en lo territorial y como está concebido en la ley orgánica, porque para que exista un circuito judicial, la ley orgánica que dice que por lo menos tiene que haber en cada sede del circuito judicial un juez de circuito. Entonces eso no se respeta ni fue modificado tampoco. Queda el circuito, pero con un juez de circuito transformado, distritado, como sucede, como les decía,
en Cañada de Gómez, Casilda, en Rosario y en Villa Gobernador Galvez. Pero en los circuitos judiciales número 15, que es Arroyo Seco, San Lorenzo, que es el 12, Villa Constitución, que es el 14, y Las Rosas, que es el 23, sigue, en esos circuitos judiciales sigue existiendo un juez de circuito. ¿Cómo va a impactar todo esto en la materia de impugnaciones o recursiva, por ejemplo, de la justicia comunitaria de pequeñas causas? Por ley orgánica, histórica, bueno, tradicionalmente, cómo estaba orquestado todo esto, que los jueces comunitarios de pequeñas causas iban con sus impugnaciones al juez de circuito, del circuito que les correspondía dentro de, bueno, del circuito judicial. Entonces, estos circuitos les iba a corresponder el conocimiento de las impugnaciones y quejas deducidas contra las resoluciones de los jueces comunitarios de pequeñas causas. Eso va a seguir siendo así en el circuito, en Arroyo Seco, en San Lorenzo, en Villa Constitución y en Las Rosas. Ahora bien, vamos a sacar Rosario, porque Rosario es otra situación. Villa Gobernador Galvez, Casilda, Cañada de Gómez, donde ya no tengo un juez de circuito, los jueces comunitarios que siguen perteneciendo a estos circuitos judiciales, ¿a dónde van a ir a plantear sus quejas o impugnaciones? A la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Entonces, acá yo se lo señalé, que la Cámara Civil de Apelación Civil y Comercial de Rosario va a ser cámara revisora de los jueces comunitarios de pequeñas causas comprendidas en los circuitos judiciales 6, 7, bueno, también sería en este caso el 33. Y ahora vamos a hacer la discriminación de Rosario, que es una situación distinta. Pero a su vez, es cámara revisora también de los jueces de circuito de San Lorenzo, de Villa Constitución, de Las Rosas y de Arroyo Seco. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iban los recursos contra las resoluciones dictadas por estos jueces? A la Cámara de Circuito de Rosario. Cámara de Circuito de Rosario no hay más. Entonces, van a ir ahora a la Cámara de Apelación Civil y Comercial. Y además, bueno, van a ser alzadas de los jueces de primera instancia con igual competencia material y cuantitativa en su circunscripción. Es decir, lo que siempre tuvieron, con las modificaciones que vamos a seguir viendo. Ahora vamos a ver acá el tema de Rosario, ya entrando un poco más al tema de lo que es la competencia material civil y comercial. Por ley orgánica, los jueces en lo civil y comercial conocen en todo litigio que versa sobre materia que no está expresamente atribuida por la ley a otro tribunal. Bueno, ahí hay un ejemplo, bueno, incumplimientos obligacionales, procesos universales, sucesiones, quiebra, amparo, ley 10.000, juicio de jurisdicción voluntaria, todo aquello que sea por conexidad o afinidad entre juicio de responsabilidad contractual y extracontractual, cuestiones de familia por fuera de atracción de la sucesión. Pero además, conocen de las impugnaciones y quejas contra las resoluciones de los jueces comunitarios de pequeñas causas. Solo los que tienen asiento en Rosario y Santa Fe. Entonces, si nos volvemos al esquema anterior, en el Distrito Judicial número 2, para el circuito judicial número 2 y la justicia comunitaria, que depende del circuito judicial número 2, donde ya no tengo juez de circuito que fue distritado, esas impugnaciones contra los jueces, las decisiones de los jueces comunitarios de pequeñas causas, no van a ir a la Cámara como sucede en Cañada de Gómez o en Casilda o en Villa Gobernador Galvez. Van a ir al juez de distrito de Rosario. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Acá somos pocos, pero en el chat y demás, y alguien puede ir siguiendo las preguntas, porque yo estoy con todo el PowerPoint. Sí.
¿De qué? Todo lo que... A ver, perdón, acá lo tenemos. Acá, no, acá está. Porque hay otro gráfico. Bueno, la pregunta es contra las decisiones de qué jueces comunitarios cuáles son dónde se deducen, cuáles son las que se deducen ante los jueces de distrito de Rosario. Bien, entonces acá está el cuadro. Distrito Judicial número 2, con sede en Rosario. Comprende el circuito judicial número 2, que quedó como circuito vaciado de jueces de circuito, no hay jueces de circuito, están distritados. El número 15, que lo vamos a sacar porque como continúa con un juez, no se distritó el juez de circuito, eso habría que sacarlo de la ecuación. Y el circuito judicial número 33, que sí se distritó de Villa Gobernador Galvez. Entonces, hay que ver qué pasa con la fe de ratas. Bien, pero en principio, como está hasta ahora, una decisión de un juez de Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Roldán, Rosario, Soldini, Zavalla, Álvarez, Alvear, Pueblo Estero, Villa Gobernador Galvez, las revisiones, es decir, todo lo que sea revisión o impugnación de las decisiones de estos jueces comunitarios de pequeñas causas, se van a plantear ante los jueces de distrito en lo civil y comercial de Rosario. ¿Queda claro ahí? Bien. Volvemos para atrás. O sea, un poco con estos cuadros se arma el esquema. Como verán, el panorama no es fácil. Hay que tener en cuenta qué se distritó, dónde me queda un juez de circuito y a partir de ahí ir a buscar en ley orgánica, Esto es armar este árbol de alguna manera. Claro. volvieron a hacer en el árbol genealógico. Y ver si tengo, si en el circuito tengo juez de circuito o no tengo juez de circuito. Si tengo juez de circuito, deduzco ahí la impugnación, porque ese capítulo, esa parte de la ley orgánica quedó vigente. Si no tengo juez de circuito, tengo que ver si esos jueces comunitarios pertenecen al circuito de Rosario. Si pertenecen al circuito de Rosario y no son Arroyo Seco, digamos, o sea, el distrito judicial número 2, perdón, algunos de los circuitos judiciales que pertenecen al distrito judicial número 2 y no son Arroyo Seco, van a ir a los jueces civiles y comerciales de Rosario. En los demás casos, van a ir a la Cámara Civil y Comercial de Rosario. Y todo lo que son los juzgados, los recursos contra las decisiones de los jueces de circuito, de los circuitos judiciales, con asiento en Arroyo Seco, San Lorenzo, Villa Constitución y Las Rosas, va a la Cámara Civil y Comercial porque no tengo más cámara de circuito. Hay que hacerse, hola, buenas tardes Sí. a todos, así rápidamente, porque sé que tenemos poquito tiempo. Eh, parece un chiste esto, pero a mí me súper sirvió para entenderlo, porque ahora nosotros lo explicamos y bárbaro, vamos a dejar estos power, que ustedes van a tener que volver a verlos varias veces. Pero me sirvió hacerme la composición como que, bueno, circuito es el padre y distrito es la madre. Entonces, tengo que ir a revisar, ¿sí? Ese circuito o ese juez comunitario de pequeñas causas que tiene dentro de su casa el padre o la madre. Y ahí voy a decir, ahí voy a tener la respuesta, ¿no es cierto?, de a dónde voy a recurrir. Una pavada, Bueno, pero o bueno. sea, donde Una tengo, memotecnia. por ahí tengo un padre que se fue, por ahí tengo niños huérfanos. En esa sinonimia me puedo encontrar cualquier situación. Y entonces las impugnaciones van a ir o a algún juez de circuito judicial que quedó vigente o van a ir al distrito, a los jueces de distrito de Rosario para los circuitos que corresponden a esa jurisdicción, excepto Arroyo Seco, o van a ir en el resto de los casos a la Cámara de Apelación en lo civil y comercial. ¿No? No. Ahora acá la pregunta que hacen es que no hay pequeñas causas en Rosario porque lo había absorbido circuito, para que lo entiendan lo del Zoom, y lo que vemos en realidad que ahora recae todo en distrito. ¿Sí? Claro.
Bien. No, voy otra vez para atrás. Entonces, vamos a los jueces de ejecución civil, que son aquellos que conocen respecto de toda pretensión ejecutiva autónoma, sin monto, ahora, pues son distritos, o sea, era todo lo que tenía el circuito de ejecución vieja, más lo que antes asumía de la misma materia los distritos. Lo que desaparece es la pauta de la competencia cuantitativa que hacía la distribución del trabajo. Al desaparecer el circuito, también nos va, en estos casos, porque la pauta de competencia cuantitativa sigue existiendo, para donde sigue habiendo jueces de circuito, la justicia comunitaria de pequeñas causas, pero no más dentro de el distrito judicial número 2. Están todos distritados, por lo cual en asuntos que tengan contenido económico es de 0 a infinito, digamos. No va a haber más. Sí. Con esto quedaría zanjado un amplio debate sobre la competencia extracontractual de determinados montos, qué circuito tenía unas pautas económicas para fijar su competencia y nosotros tomamos otras pautas y generamos todo un run run de un devenir, que si voy acá, que si voy allá, que si lo empiezo acá, exacto. Entonces con esto, toda la materia extracontractual, sin diferencia de monto, recae en los jueces unipersonales de responsabilidad extracontractual. Y a mí me gusta decirle jueces de responsabilidad extracontractual porque todos los jueces son unipersonales. Entonces, ¿mm? Claro. Así que, No, por favor. Bueno, después tenemos los juzgados unipersonales de responsabilidad extracontractual, que conocen, y acá misterio, ¿no? ¿Por qué por ley orgánica conocíamos los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual en todo proceso que versa sobre responsabilidad civil extracontractual, acciones posesorias y de despojo? Eso aparentemente había quedado conferido como competencia material de los jueces de distrito. Ahora no nos queda claro. Y estamos esperando a la fe de rata para ver a dónde va. lo quiero aclarar que en realidad las acciones posesorias de despojo no son tantos trámites, pero sí puede llegar a profundas contradicciones, porque imagínense que hoy en el sistema procesal que tenemos y instaurado por la ley orgánica, el Código Procesal Civil, un juez de distrito entendería en la usucapión de un terreno, un juez de circuito sobre el desalojo del mismo terreno y un juez de responsabilidad, un tribunal colegiado de responsabilidad extracontractual de una acción posesoria por el mismo terreno. Entonces es muy probable de que las MEU, la mesa de entradas única, no capte esta cuestión y adjudique a distintos órganos jurisdiccionales, con lo cual tenemos de arrastre grandes chances de ser contradictorios o de llegar a sentencias de que si yo le hago lugar a la acción posesoria, interrumpo la prescripción que está haciendo ella y a su vez sustrae de materia el desalojo que está haciendo ella. Entonces, para lo cual nosotros en su momento proponíamos que sea el mismo juez, ya que hoy con la futura reforma, cuando se implemente, el mismo juez va a entender en el desalojo y en la usucapión, que ese también entendiera en la acción posesoria y de despojo, justamente para evitar esta posibilidad de contradicciones y de terminar diciendo que posee este, y si posee este, queda interrumpida la prescripción en el usucapiente en distrito y todos los merengues que se les pueda ocurrir. Bueno, no pasó, seguimos teniendo nosotros las acciones posesorias y de despojo, pero ahora, más que antes, vamos a tratar de oficiar a la MEU, que nos digan por titular registral, por el número por la dirección, etcétera, justamente para evitar esto. Bien. Lo que es importante acá señalar es que estos juzgados tienen asiento solo en Rosario y Santa Fe, al igual que los jueces de ejecución civil. Entonces, los jueces de ejecución civil y los jueces unipersonales de responsabilidad extracontractual
tienen asiento solo en Rosario y Santa Fe. Bien, después las excepciones, la excepción, salvando esta cuestión de la acción posesoria de despojo, para mí no termina de estar definido aún hasta que tengamos la fe de rata. Todo proceso que versa sobre responsabilidad civil extracontractual, excepto conexidad o afinidad en asuntos que versen sobre responsabilidad contractual y extracontractual, que en ese caso, es decir, por el residual, van a los jueces en lo civil y comercial. Bien, y finalmente los juzgados unipersonales de familia, para todos los asuntos de familia, divorcio, filiación, alimento, insanía, violencia familiar, etcétera, excepto que haya fuero de atracción de la sucesión, que van a los jueces también de distrito en lo civil y comercial, por fuero de atracción. No, esta no era. Bien, ahora vamos a entrar más específicamente. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Si hay alguna pregunta en el chat. Sí. Acá hay una pregunta interesantísima. Interesantísima que no prevista por la ley, que yo me vengo preguntando desde que salió el proyecto y tampoco va a poder ser solucionada por la fe de ratas, porque no sería correcto. La pregunta es, o sea, ¿algunos van a tener una instancia recursiva más? La pregunta es de Marina Galupo. Unos ante el juez de distrito y luego Cámara y otros directamente ante la Cámara. Buenísima pregunta. Excelente pregunta, pero recuerden que esa competencia atribuida a los jueces de distrito es la impugnación, o sea, funcionaría como una especie de cámara ese juez de distrito. Sería el revisor de una sentencia que ya dictó el juez comunitario. ¿Cómo funciona el circuito? Entonces se terminaría ahí. Podría replantear, no es que tengo otra instancia más, terminaría ahí con la sentencia de cámara. Es más, no sé si hay precedentes, pero como esa sentencia es definitiva para el juez comunitario, podría ir por el recurso de inconstitucionalidad porque tendría todas las características de una sentencia definitiva sobre la materia en la causa que se originó en el juez comunitario, que fue resuelta por el superior, que sería el que sigue en grado de conocimiento, y podría ser sentencia definitiva, entendido para el recurso de inconstitucionalidad, tranquilamente. ¿Mm? Eso sería lo lógico. Ahora que vamos a tener incidencias, vamos a tenerlas, va a terminar resolviéndolo la Corte, claramente. Y bueno, es una de las cuestiones que nos quedan en la nebulosa en esta. Bueno, que iremos recogiendo el guante a medida que vamos caminando, ¿no es cierto? Pero bueno, excelente pregunta para que ustedes también la tengan en cuenta. Si tengo que decidir yo, si fuese abogada litigante, recurriría y me quedaría con la resolución del juez de distrito, que vendría a ser el revisor. O interpondría, perdón, Y luego el recurso de inconstitucionalidad, obvio, no iría ante la Cámara. No porque no quiero que, que lleguen a la Cámara, ¿no? Digo, para evitar pasos procesales. Bueno, vamos a los jueces unipersonales de primera instancia de distrito con competencia exclusiva en materia de responsabilidad extracontractual. Me agoté. Bien. El artículo 42 de la 14264 dice que los jueces de los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual serán jueces unipersonales de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual a partir de la entrada en vigencia de esta ley, o sea, el 12 de junio de 2024, implementación 180 días de la entrada en vigencia, o sea, el 12 del 12 del 2024, como le dije al principio. Y la fe de ratas, en el párrafo 2, la fe de rata, que ahora ya no es tan fe de rata y veremos cómo termina siendo, determina transformación del juez de primera instancia de circuito de Rosario en juez unipersonal de responsabilidad extracontractual.
Bueno, esto es lo que le dije al principio, que van a ser 10 jueces. La competencia material, también la charlamos recién. Y que, según el artículo 9 de la Fe de Ratas, quedaría para agregar a todo lo ya dicho, no será de instancia previa y obligatoria para la iniciación del proceso judicial la mediación dispuesta por la ley 13.151. Mediación prejudicial obligatoria. Eso continuaría siendo como hasta hoy. En Rosario y Santa Fe, porque ustedes, o sea, piensen que esto es solo en Rosario y Santa Fe. O sea, si ya están litigando en otro lugar, nos vamos a la tablita de la página web del Poder Judicial a buscar el IUS de circuito y todo lo demás y ver ahí porque la competencia cuantitativa sigue existiendo. O sea, hay cosas que parecen haber desaparecido, pero siguen vivas. Entonces, hay que tener siempre eso presente y tener esa alerta, ubicarnos dentro del mapa, a dónde estamos litigando y ahí ver si está o no está. Bien. ¿Qué pasó con el juicio oral? Que es el juicio, el trámite que llevan los juicios que tramitan o se sustancian ante los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual. Va a seguir existiendo, vigente, como lo conocemos, con algunas modificaciones ahora de terminología, obviamente, bueno, es más tribunal, y desaparece también toda la cuestión recursiva de la revocatoria del Pleno, del recurso de apelación extraordinario, o sea, hay capítulos que se van a derogar, tanto en la ley orgánica y modificación de artículos en el Código Procesal Civil y Comercial, pero el título 7 del capítulo 3 del Código Procesal Civil del libro tercero sigue vigente, o sea, con estas modificaciones. O sea, se va a mantener la estructura del juicio oral, las reglas generales sobre demanda, contestación, presupuestos procesales y vista de causa, pero se sustituyen toda la serie de artículos que ahí está escrito, después le vamos a pasar el pago, no se lo voy a esperar. Claro, Lomo, ¿me lo podés chequear? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si quiere hacer una pregunta. Bueno. Hola. Sí. Bueno, es decir, en todos estos artículos de juicio oral, la palabra tribunal colegiado y juez de trámite se sustituye por la palabra juez o juez unipersonal de primera instancia de distrito. Se van a derogar el artículo 543 que regula sobre la facultad del juez de trámite. Y acá hay una cosa que es también que va a quedar anacrónica y que es un problema. La no modificación del artículo 541 del Código Procesal Civil y Comercial dentro de lo que es el juicio oral, según el cual las disposiciones que seguidamente se establecen, que son las del juicio oral, se aplicarán a los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por hechos ilícitos, acciones posesorias y de despojo. Las acciones posesorias y de despojo no sabemos todavía bien dónde quedan ubicadas. Responsabilidad por hechos ilícitos, sin lugar a dudas, es juicio oral, pero es para los únicos juicios donde queda vigente el juicio oral. ¿Qué pasa con lo que es materia de familia que está previsto en este 541, divorcio, filiación y alimentos? Este artículo tuvo que ser reformado en función de las nuevas competencias que establece la 14.264 y lo dispuesto por el 108 cuarter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no prevé el juicio oral para ninguna pretensión en materia de familia. O sea que la redacción correcta del 541 debería ser que las disposiciones que seguidamente se establecen, juicio oral, se aplicarán a los procesos de responsabilidad por hechos ilícitos. Sí.
Y ahí haríamos una aclaración que sería la siguiente, que es con una cuestión que tuvimos con los compañeros de familia. Es, si yo vengo con una pretensión autónoma, casos que hemos tenido por un hecho ilícito que es la falta de reconocimiento paterno, autónoma, daños, nos toca a nosotros. Ahora, si en familia se inicia la filiación junto con la pretensión, no autónoma, sino conjuntamente con la pretensión de filiación, se hace la de daños, entenderíamos que es el único caso en que se le puede dar el trámite oral, la audiencia videofilmada en familia, porque regiría esto de que se aplica a los procesos de responsabilidad por los hechos ilícitos, porque es una filiación sumada con un hecho ilícito. ¿M? Sería el único caso en que familia podría llegar a tener el trámite de juicio oral en la modalidad que lo tenemos nosotros, por una cuestión de aplicación supletoria de normas. ¿Mm? Otra de las cosas que también les había mencionado al principio, respecto al plan piloto de oralidad efectiva, que no se positiviza, no se regula, no se incorpora a la norma, sino que se agrega a las normas supletorias del juicio oral. Y se deroga la sección 5ª sobre apelación extraordinaria. Bueno, la parte de apelación lo dejo para la doctora. Y vamos a lo que son disposiciones transitorias, que les va a comentar acá el doctor Bonamel. Sí. Sigue vigente, pero está previsto, el tema es así, mira, perdón, acá la pregunta era qué pasa con el plan piloto, con el protocolo de oralidad efectiva que está instrumentado por acordada reglamento de la Corte, que no fue positivizado, sino que quedó dentro de la ley 14.264 mencionado como norma supletoria del juicio oral. Esta es la respuesta. Es decir, el artículo 544 dice que en caso de silencio, oscuridad e insuficiencia de las disposiciones de título sobre juicio oral, se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto fueran compatibles, y además el tribunal tendrá preferentemente en cuenta los principios de inmediación, concentración y publicidad y las disposiciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia en el plan piloto de oralidad efectiva. Entonces queda mencionado como así conjuntamente, ¿no? Para juicio oral, las normas del código, los principios de mediación, concentración, publicidad y el plan piloto de oralidad efectiva. Te vamos a pasar el micrófono para que la gente de Zoom escuche. Claro, sí, pasamos de Decía que pregunto porque en el proceso de colegiado no cambia tanto, es agregar la audiencia de proveo, porque la audiencia de vista de causa o de producción de prueba, como es en los distritos, ya existe o existía antes del protocolo. Pero en los distritos sí cambia mucho porque se agregan las dos audiencias. En un proceso ordinario no existe la audiencia de producción de prueba, si no es en el protocolo de oralidad. Y me ha pasado litigando, seguramente a los que litigan les ha pasado, que algún colega no ha querido alegar in voce en el momento o por estrategia procesal ha dicho, no, yo quiero mi plazo para alegar como está contemplado en el código, más allá de que se aplicara el protocolo. Al no aplicarlo en el código, entiendo que sigue existiendo esa posibilidad de que alguien diga, no, el proceso... Súper interesante y me da pie antes de que Edgardo empiece a hablar de las disposiciones transitorias. Me parece que nos perdimos una oportunidad maravillosa para incorporar el protocolo de oralidad. Maravillosa, porque la verdad que hemos hecho un esfuerzo todos, todos tanto los operadores judiciales como los abogados, la corte misma, los jueces, cada una de las personas de los operadores judiciales hicieron un esfuerzo enorme para llevar adelante ese plan piloto
a la deriva, digamos, porque realmente todos nos tiramos sin red, así como a ustedes se les plantearon estos problemas de que el colega no quiere alegar, eso genera sí o sí un atraso, ¿no es cierto?, en este plan, en este proceso que justamente no va con el espíritu de esta modificación de hecho. Y bueno, eso es lo que más me preocupa o me da pena de esta modificación, que no se haya incorporado. Y lo que yo me pongo a pensar, porque todos tenemos un protocolo, ¿no es cierto?, de oralidad. Todos tenemos el protocolo que dice qué es lo que vamos a hacer en la audiencia, si se suspende, si no se suspende. Ahora, ¿dónde está publicado? Hemos sido muy cuidadosos, ha sido la Corte muy cuidadosa en esto de legislar, digamos. Eh, es un modo de gestión, el primero a hacer para que atrás venga la norma ya teniendo en cuenta y contemplando los vicios, los errores de la aplicación desde la gestión, que me parece una fórmula maravillosa. Bueno, esto lo digo yo, Jessica. Sobre todo, fíjense que en el sistema penal que se arrancó legislando, sobre la marcha se fueron detectando ciertas cuestiones que se fueron corrigiendo, pero bueno, la cuestión legislativa que es mucho más lenta que la judicial. Entonces, en algún punto, la idea esta era al revés. Es decir, bueno, empecemos con este protocolo que sí funciona, que todos entendemos que funciona, porque de hecho se ha bajado el periodo de tramitación de los pleitos. Entre las dos cuestiones que podemos señalar, por lo menos en daños, es la cuestión de la declaración jurada, que nos zafamos 2 años y medio, 3 de oficios y testimoniales sin sentido prácticamente. Y la segunda cosa a señalar es lo del protocolo de oralidad, que, aunque parezca mentira, que nos parecía, uy, todos van a plantear las nulidades. No hubo prácticamente ningún planteo de nulidad sostenible y o sea que todo el mundo se dio cuenta de entrada de que era por lo menos de buena fe y todo el mundo lo captó así. Y se acuerdan la época que teníamos las urnitas, que vos llenabas las encuestas de opinión, de si te pareció bien, te pareció mal. Bueno, todo eso se relevó, todo eso se trató de modificar. Nosotros incluso que nos parecía maravilloso algunas cosas, después nos empezamos a dar cuenta que llegábamos a la audiencia preliminar y claro, como el modelo está hecho sobre juicios de conocimiento de distrito, y el nuestro era como no sabemos qué, no sabemos qué incapacidad tiene, no sabemos quién es el responsable, entonces bueno, veíamos que nosotros en la audiencia preliminar tampoco había muchos arreglos que digamos, empezamos a anticipar la prueba, por lo menos la pericial médica y mecánica sin oposición, se hacía cosa de llegar a la preliminar con por lo menos una idea de que haya alguna propuesta en algún término más o menos sustentable. O sea, bueno, y mil modificaciones más que hemos cambiado gracias a que los abogados vinieron y nos dijeron, no, miren, esto es mejor así, esto es mejor así. A lo que apuntamos, me parece que todos tenemos la misma intención, es a que esto sirva para algo. Porque si esto sirve, nos sirve a nosotros y le sirve a ustedes y le sirve a la gente sobre todo. Y si esto no sirve, no nos sirve a nosotros, no nos sirve a ustedes, ni tan menos todavía a la gente. Entonces, bueno, creo que un poco comparto lo que señalaba la doctora Chinali. Nos perdimos una oportunidad, pero me parece que volvemos a reciclar la oportunidad en lo que se está planteando ahora, que es la reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial. Ahí me parece que reeditamos otra oportunidad que vamos a ver qué sucede. Podríamos tomar toda esta experiencia, rectificarla y ver. Como a mí me toca hablar muy cortito porque ya estamos con poco tiempo para dejarle un poco a la doctora Chinelli también, es hablar del tema de disposiciones transitorias. En algún punto, la primera cuestión que me parece que tenemos que tener en cuenta es dividir lo que es las causas en trámite, un poco como la regla mnemotécnica que explicó, yo dividir las causas en trámite de las cuestiones a resolución.
Obviamente, si está en trámite, no hay ninguna sentencia, no hay ninguna resolución, no hay nada por verse, salvo alguna otra cosa que después vamos a decir. Esas se reconvierten directamente. El juez de trámite va a ser el juez unipersonal que tenga adjudicadas esas causas. Ahí está, ahí, ningún problema. El único inconveniente lo tendríamos con los juzgados vacantes, que en el caso nuestro, ustedes saben que en nuestro colegiado hace 4 años que tenemos una vacante. Entonces, ¿cómo resolveríamos la cuestión de la vacancia? De la misma forma que se resuelve en distrito, con las acordadas de la Corte y de la Cámara, que serían la suplencia por semana para la firma del trámite del despacho diario y el sorteo de la Cámara para ver a quién le toca asumir, que se sortearían entre los otros 8 en este caso, 9 si tendríamos si tendríamos una integración con circuito, con el de circuito que viene reciclado a daños. Entre todos, sorteo, sube, se sortea, se designa Bonomelli, baja, se notifica la integración, consentida la integración, va a ser ese juez el que va a fijar la vista de causa de acuerdo a su agenda y de acuerdo a lo que suceda en el momento que suceda. Puede ser que no haya recusaciones, excusaciones, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que finalmente quede consentido, el juez que finalmente queda consentido fijará conforme su agenda la audiencia de vista de causa. ¿Por qué digo esto conforme su agenda? Porque nosotros tuvimos en el último mes un montón de pedidos de audiencias. Como seguimos integrados, un montón de pedidos de audiencias de causas que tramitan en el juzgado vacante. Por eso les comento, en estos años nosotros nos repartíamos entre nosotros, uno iba a ser el juez de trámite en suplencia de algunas causas, yo en las otras, y los integrábamos con un juzgado de distrito, con un juez de distrito. Eso no va más. A partir de la implementación, seríamos juzgados de distrito y esa suplencia y el dictado de la sentencia se haría como en el distrito. No estamos inventando nada ni tratando de hacer nada diferente. Eso es con respecto a lo que está en trámite. Con respecto a lo que está a resolución, tenemos que ver qué es lo que está a resolución. Claro, eso, lo que yo les digo, el tema de las suplencias, sería un usufori tolerados por todo que se hace en distrito. Usaríamos el mismo usufori, no inventar nada que hasta ahora funciona, no modificar lo que funciona. Con respecto a lo que está a resolución, que es la otra reglita, ¿se acuerdan? En trámite o a resolución, o a ser resueltas por. Si está a ser resueltas por revocatoria al pleno, es el pleno el que se va a tener que expedir, no, obviamente, aunque sigan funcionando individualmente como jueces unipersonales, se va a constituir el pleno al solo efecto de resolver esa cuestión, la revocatoria al pleno. O la sentencia, ¿qué es lo que queda pendiente de resolución? Una sentencia de vista de causa tomada por el tribunal. Ahí las va a resolver el tribunal. ¿Qué recursos tengo contra esta revocatoria al pleno o contra la resolución del tribunal? Lo que ya sabemos, RAE. Sigue vigente, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, entonces, bueno, vamos a seguir siendo, a los efectos de terminar con eso, en este residual, las causas nos vamos a constituir como tribunal colegiado a los efectos de resolver el RAE. Con respecto a la entrada en vigencia en el momento de entrada en vigencia, digamos, la primera audiencia de vista de causa que vamos a tener, que ya está convocada y el día 9 y el día 10 tengo una audiencia con la doctora y el doctor. Me parece que lo mínimo que tenemos que decir es, o dejar sentado con la videofilmación en el acta, etcétera, atento a la vigencia de la ley, usted consciente, así como siempre preguntamos, consciente de la integración del tribunal con fulano, es consciente de la implementación de
de la ley de unipersonalización, y que dicte sentencia yo, ex juez de trámite, ahora unipersonal. Si dicen que sí, regio. Si dicen que no, estamos al horno porque vamos a hacer todo un merengue. Pero bueno, en general se consiente. Con respecto a las cuestiones que, que quedan ahí borrascosas, que una de las que se nos había ocurrido es quién sería competente en la nulidad de una sentencia dictada por el tribunal colegiado, originariamente, vamos a poner colegiado 2, dicta una sentencia que la Cámara declara nula. ¿Quién sería el subrogante legal de ese ex colegiado 2? Sería el 6, continuando con los colegiados. Iríamos por la aplicación un poco que decíamos del artículo 7 de cuestión procesal, de aplicación inmediata. Ahora sería el que le sigue, que no haya integrado, que no haya firmado, el que le sigue en nominación, que no hayan sido ninguno de los anteriores. Claro, el unipersonal, que no haya integrado, obviamente. No sabemos. Esa es otra de las cuestiones. Sí. Eso quería aclarar la parte más importante que dijiste, que es no sabemos, porque estas, o sea, por eso yo les quería remarcar que lo que sí está en la ley es qué hacemos con los juicios en trámites a la fecha de entrada en vigencia de la ley iniciados antes, y lo único que dice es dónde van a continuar. Va a continuar ante el juzgado unipersonal del trámite, va a continuar ante el juzgado unipersonal, ante el juez, digamos, juzgado unipersonal, ante el juzgado del juez de trámite. Es lo único que dice. Ahora, si, por ejemplo, este caso que comenta Edgardo, vamos a declarar la nulidad de una sentencia que dictó el tribunal colegiado, ¿se la vamos a pasar a un juez unipersonal para que lo resuelva? ¿O vamos a constituir otro tribunal? ¿Cómo? ¿Qué tribunal? No sabemos. Eso es parte de lo que las disposiciones transitorias le dejan a la Corte para reglamentar. Lo mismo, quiénes van a hacer la alzada de los, qué distrito va a ser la alzada de los comunitarios, etcétera. O sea, por eso estamos hoy a 19 de noviembre, estamos en un momento muy bisagra, es como para dar el puntapié para empezar a pensar cómo lo reglamentamos. No sé, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos pueden sugerir para que nosotros le podamos aportar a la Corte? ¿Qué pueden sugerir ustedes como instituto para aportarle a la Corte? ¿Por qué no? No sé, se me ocurre en este momento. Para al momento en que haya que reglamentar esto, porque recae todo sobre la Corte, ¿sí? Una cosita más. Bueno, para regla mnemotécnica básica, contra esa se implementa y yo tengo que recurrir a una sentencia del tribunal colegiado. Como ya fue dictada por un tribunal colegiado, o sea, acuérdense, es como que lo viejo continúa antes de nacer lo nuevo, lo viejo continúa antes de nacer lo nuevo. Si la sentencia la dictó el tribunal colegiado, contra eso tengo que interponer un RAE. En el momento de la implementación, me corren traslado de un RAE, tengo que contestar el RAE, no voy a contestar una apelación común. ¿Mm? O sea, más o menos con esa lógica estamos. Ahora que comentábamos, y claro, una de las cuestiones que ahora pasaríamos a la regla sería la apelación en dos fases. ¿Mm? Sería en el juzgado que está tramitando, el juzgado unipersonal, que no queremos decir unipersonal, pero para darnos cuenta, en el juzgado de origen, tengo que plantear el recurso de apelación dentro de los 10 días, fundadamente, o 20 días, fundadamente. ¿Qué es lo que va a revisar? Por lo menos lo que estábamos pensando es, nosotros vamos a ser los encargados de ver la admisibilidad, la procedencia, la va a analizar la Cámara. Entonces nosotros veríamos, ¿está interpuesto en tiempo en tiempo? Sí. Contamos los días, listo. ¿Está interpuesto con la forma prescripta? No, porque dice, vengo a apelo la sentencia tanto y no dice nada más. ¿Qué hacemos?
lo tendría que declarar inadmisible el juez unipersonal. Ahora, si hay dos líneas más que dicen porque es totalmente injusto, arbitrario, una porquería, bueno, entendemos como que hay algún tipo de fundamento, lo elevaríamos para que la Cámara vería qué hace con esto que le están diciendo de la sentencia. Cuando vean esto y cuando les toque apelar, tengan en cuenta que el Código de la Nación habla de que si no está fundado se declara desierto, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos tan claro ese artículo. ¿Quién lo va a decidir ahora? ¿El juez de primera instancia? ¿O Yo va a ser entiendo, una claro, elevada a mansalva? no, yo entiendo que si no está interpuesto en tiempo ni en forma, o alguna de las dos, todavía somos la competencia, la tenemos nosotros para, es un escrito presentado ante ese juez y nosotros como podemos declarar la extemporaneidad de cualquier cosa que presentaron, la podemos declarar. No podemos avanzar sobre la procedencia, pero supongamos que está interpuesto en tiempo y forma, lo elevaríamos. El merengue se arma cuando en la Cámara no contesten agravios o contesten los agravios diciendo, vengo a contestar los agravios por la sentencia esta que dijimos que le pareció injusta, a mí me parece justa. Entonces ahí sí pasaríamos a esto, que no estaría planteado, no tenemos un agravio con contundencia diciendo, o sea, ¿qué no te pareció justo? La cuantificación, el daño, la responsabilidad, etcétera. ¿Mm? Y Bueno, en rigor de verdad la Cámara lo analiza eso hoy en día, entiende muchas veces que no es, no está generado, digamos, un agravio, ¿no? Cuando dice me pareció injusta la sentencia. Lo hacemos hoy. Lo que estamos planteando es que si hoy lo puede hacer, porque el código indica apelar fundadamente el juez de primera instancia. Eso es lo que nos planteamos y nos ponemos a pensar. Entonces, ¿cuánto? A lo mejor quien apela, bueno, apelas, bueno, primera instancia lo eleva, expreso agravios, digo, el abogado. No tuvo tiempo o qué sé yo, dice, bueno, lo importante es esto y te pone dos líneas. El juez puede, el juez de segunda instancia puede receptar eso, sumarlo a la expresión de agravios, hacer un análisis de procedencia en última instancia. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos, bueno, acá está planteada la nulidad, pero no corresponde la nulidad en este caso, pero igualmente vamos a tratar este planteo como un agravio y lo terminamos resolviendo por la apelación y no por la nulidad? Eso el juez de primera instancia no lo puede hacer. claro. Nos queda Ah, como medio rengo este recurso de apelación. Cuando, exacto, exacto, exacto. pero bueno, Los requisitos son estos dos, en tiempo y en forma. Si es en tiempo, dentro del plazo. Si es en forma, con expresando agravios. Ahora, lo que te digo, esa expresión de agravio puede ser 2 renglones, puede ser 15 hojas. Eso, sí, si yo entro en la procedencia de eso, implicaría avanzar sobre la esfera de competencia de lo que es la Cámara. Pero nosotros sí tenemos atribuido como recurríamos en distrito, recurro a la sentencia número tanto de fecha tanto, de fojas tanto. Listo. Bueno, ahí ya sabemos, no hay ningún fundamento. Entonces, en principio, y eso lo determinaríamos nosotros. Después te daremos la apelación contra eso, pero no por el fondo. ¿Mm? Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es qué sucede si contra una sentencia dictada por el juez unipersonal, así como hoy, después de tantos años de los RAEs, vienen y ponen, vengo y apelo, y nos plantean un recurso de apelación, sin encuadre en los incisos, etcétera, etcétera, que es, lo siento, pero no encuadra dentro de los requisitos de la materia recursiva de esta instancia, pipipi, como nos ha pasado. ¿Qué pasa si sucede al revés? Que ahí sí a lo mejor podemos reencuadrar. Es contra una sentencia del juez unipersonal, algún trasnochado viene y plantea el RAE. Bueno, está planteado en tiempo, sí,
¿Está planteado en forma? Y sí, porque a lo mejor el inciso 1 no va más, el inciso 2 no va más, pero en el 3 me dice, no pondero esta prueba, no. Entonces, bueno, ¿hay algún fundamento? ¿Hay algún agravio? Se elevaría, entendiendo, bueno, el derecho al recurso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y después, no sé, alguna pregunta, inquietud, insulta también puede ser. No, acá, por ejemplo, está el cuadro de apelación em, con todas las cuestiones que han marcado acá mis amigos. Em, Monto del agravio. Se derogó el artículo 43 de la ley orgánica. Queda el 348, son 10 ius a la fecha del pronunciamiento recurrido, pero no se aplica en nuestra materia, particularmente a cuestiones vinculadas a la integridad psicofísica, entre otras. Quiere decir que si bien el monto del agravio va a quedar subsistente por el 348, para cualquier demanda de daño y perjuicio, que sea un tema de chapa, daños materiales, reclamando 2% de incapacidad, yo ya me garantizo poder acudir a la Cámara vía apelación. Y eso, si a eso le sumamos que en cuanto al modo y efecto del recurso de apelación, siempre va a ser con efecto suspensivo, salvo ley en contrario, entonces acá es donde se hace un poco el lugar más álgido de cuestionamiento de cuál va a ser la suerte en términos de acceso, de respuesta inmediata que se pretende de la justicia, que de alguna manera logró paliarse a través de la aplicación del protocolo de oralidad efectiva, porque más allá de la discusión que hace años se tiene, no es una cuestión de la ley 14264, el tema de la unipersonalización de los colegiados se viene hablando desde hace años, pero era por el tema de la morosidad, era por el tema de que con las declaratorias de pobreza y demás los juicios tenían una trazabilidad que estaba medida mínimo en 6 años, y si le agregamos la declaratoria de pobreza a lo mejor eran 8 o 10 años. Entonces se entendía, ¿para qué tener estos tribunales? 3 jueces para temas que son de hecho y prueba, que perduraban tanto en el tiempo, como una cuestión de denegación de justicia. Sin advertir que se había encontrado el remedio a ese problema, que había sido el protocolo de oralidad efectiva, que nos permitió en los momentos donde fue medido, donde fue monitoreado, donde se llevaban las estadísticas, obtener resultados donde podíamos advertir que en los plazos dados, inclusive desde el inicio del juicio y con la declaratoria de pobreza a través de la reforma incorporada al Código Procesal Civil y Comercial, a lo mejor en el plazo de un año y medio teníamos sentencia. Esto también demostró, desmitificó algo que se dice, ¿no es cierto?, de que de alguna manera las compañías de seguro trabajan o invierten la masa de dinero de la reserva que tiene, sí, de lo que tendría que pagar al asegurado por un accidente, porque parecía también como que era ahí, como que ahí había como una cuestión de negocio. Lo digo porque honestamente es lo que es el circulante. Pero resulta que con el protocolo de oralidad efectiva la compañía venía, arreglaba y pagaba. O sea, y obtenida la sentencia, pagaba. Entonces, también nos lleva a revisar un poco el tema de si esto es tan así, es decir, nosotros el margen de conciliación y de arreglo, incluso sabiendo que el protocolo era virtuoso y que se iba a llegar rápidamente a la sentencia, y también depende de los momentos de la compañía, pero aún antes de la audiencia preliminar la compañía ya había arreglado. Y si no, directamente antes de la vista de causa o a sentencia directamente, con poco margen de interposición de recursos de apelación extraordinaria. O sea, si nosotros en un panorama, por ejemplo, particularmente digo del colegiado 2, nosotros estamos en un promedio del dictado de una sentencia y media por día. Al año, calcúlenlo, en días hábiles, 200 y pico, un 10% de interposición de RAE tenemos. Y de eso, en queja, lo que prospere es muy poco. A premio prácticamente no tenemos.
O sea, a la sentencia se arreglaba, o sea que optimizando los plazos con el protocolo de oralidad efectiva, la compañía pagaba. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Es decir, parece que no era lo que parecía, o por lo menos es lo que pudimos tener la comprobación de que con un proceso ordenado y en plazos ordenados, la compañía respondía. Es decir, eso es como un dato objetivo porque es lo que nosotros vivimos todo este tiempo. Ahora bien, No, yo quería sumar. Termina. no, ahora bien, ahora se me fue la idea. No, lo que quería cerrar es que ahora nos vamos a un extremo donde al sacar es decir, lo virtuoso que tenía el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Contractual de instancia única, era más protocolo de oralidad efectiva, más revocatoria al pleno, más RAE, es que habíamos logrado, sobre todo, bueno, antes de la pandemia y cuando fue plenamente vigente, medido, monitoreado y con seguimiento y capacitación, inversión de recursos, de tecnología, capacitación de los jueces, es decir, habíamos logrado algo muy virtuoso. Después se entró a desdibujar por la pandemia, por cuestiones tecnológicas y bueno, y por falta de seguimiento, por las sucesiones de discusiones o debates que ha habido sobre cómo llevar adelante todo esto, ¿no? Y lo que termina consagrándose en esta ley. El panorama ahora es que, es decir, toda esta estructura se cae, vamos a tener sin límite de competencia cuantitativa, juicios de daños de responsabilidad contractual ante jueces unipersonales con una apelación ordinaria con efecto devolutivo. Y bien se sabe que el abogado que está de la parte demandada de la compañía está obligado a apelar. O sea, es sencillo. O sea, entonces, Perdón, pero así se escucha. Creo que la única manera, a lo mejor, de evitar, porque ya todo el mundo sabe cuáles son las compañías que aún hoy en día meten RAE en todas las sentencias de los colegiados, son 4 o 5, lo van a seguir haciendo, más con efecto suspensivo, como va a ser ahora. Creo que la única manera de corregir esto sería, digamos, imponer un interés que las compañías lo vean si es económicamente productivo apelar o no, cuando estamos hablando de a lo mejor un accidente, un choque de atrás reconocido que va a ser confirmado por la Cámara, pero con este efecto suspensivo, yo, abogado de la compañía, indudablemente lo haría. Entonces, a lo mejor plantearía a la aseguradora, mira, el interés que están aplicando es demasiado elevado como para llevar esto a Cámara. Creo que es el único mecanismo en lo que es la vida legal que se podría implementar como para evitar esto. Sí. Lo que no se modificó en el código es que yo pueda pedir una medida cautelar con una sentencia favorable. O sea, ese efecto devolutivo no implica nada más que la suspensión del efecto entre tanto tramita el recurso, pero no está derogado esto otro que te digo. O sea que también es una posibilidad, entre comillas. La posibilidad que tienen que tener en Claro. cuenta. Voy a desmitificar una cuestión sobre algunas compañías que me parece que son las que se refiere el doctor. En algunos casos que nos han pedido medidas cautelares, en algunos casos en que hemos dictado medidas cautelares, con el dinero en el banco, rápidamente la misma compañía vino, pidió una audiencia del artículo 19, se la dimos, vinieron los abogados, se arregló todo y sobró plata todavía. Porque como automáticamente la cautelar nosotros la ponemos en un plazo fijo por una cuestión de responsabilidad de los jueces de mantenimiento de la ecuación económica del conflicto en la Argentina que todos vivimos. Bueno, entre que le damos la audiencia y todo, pasaron 2 meses, listo. Y bueno, una cosa es que esté acá y otra cosa es que esté allá.
Entonces, esa es una posibilidad. Digo porque yo también no fui abogado de compañía, pero fui abogado de una empresa grande y a nosotros cuando nos embargaban nos daban la orden de recurrir. Cuando entraba el embargo, nos daban la orden de arreglar, porque ya estaba el dinero fuera de la disponibilidad de la empresa, entonces ya había que salir rajando a arreglarlo. O sea, una cuestión que no estaría derogada todavía por la no sé, en el Código Procesal Civil que se viene, pero bueno, esa es otra posibilidad. Entonces, ni siquiera me pongo a renegar con el tema de intereses. Una idea. Yo quiero decir que de lo que me preocuparía si litigaría es en estos 20 o 10 días que tengo para apelar fundadamente. Como decía recién Jorgelina, el abogado tiene la obligación de apelar. Y si no, más vale que se vayan buscando un modelito para que sus clientes le firmen que los desligan de cualquier responsabilidad si no les da el tiempo para hacer una apelación fundada como corresponde. La doctora Manchalardi les puede pasar un modelo que lo hemos visto en varios asuntos, que se llama consentimiento informado del asegurado sobre que no se recurre, que no sé esto, que no sé lo otro. Entonces, bueno, se lo pueden pedir a la doctora porque nos pareció muy bueno la idea del consentimiento informado. Pues si tengo que mandarle una carta de documento a cada cliente para lo que fuera, bueno, ahí ya estaba el consentimiento informado de que no se recurría por esto, y que esto. Así que bueno, doctora, si quiere pasar el modelo. Acá estoy viendo en el chat una consideración de Gonzalo Utrera, de lo cual yo también les quería, se los quería comentar porque es lo que sostiene férreamente Andrea Meroy. Dice, es una pena y posiblemente una injusticia que el apelante tenga solo 10 o 20 días para fundar cuando apela y el apelado disponga de mucho más tiempo para contestar agravios. Y ahora voy a hacer un insert ahí, ya que su oportunidad procesal es recién cuando el expediente esté elevado y pueden transcurrir meses. Una de las cosas de las que les quería mencionar, que no es muy procesal, pero que tenemos que tener todos en cuenta y que es lo que no nos permite hacer realmente una medición seria. Tampoco se ha medido nada seriamente como para hacer esto, pero no podemos medir cuánto tiempo nos va a llevar que el expediente esté en estado de correr traslado para contestar esos agravios. ¿Por qué lo digo? Porque por más que integremos una sala más a la Cámara Civil y Comercial, que es la sala de circuito, esa sala va a venir con todo su bagaje, ¿sí? Va a venir con toda la nueva materia que nos va a caer, que son los desalojos y otras yerbas. Y no solo eso, sino que esa sala tiene un solo integrante hoy en día. Es decir, de los 15 vocales que tendrían que atender, muy pocos de esos 15 vocales, entre paréntesis, para la población y la litigiosidad que tenemos en Rosario, si lo comparamos con otras provincias, no voy a entrar a discurrir en eso, de esos 15 que tendríamos que ser, vamos a hacer 10, porque la sala cuarta también tiene un solo integrante. La sala que integró, el doctor Chaumet se jubiló hace poquito, así que también quedamos 2. Y no solo eso, también tenemos que suplir al contencioso administrativo y a los laborales, que hoy en día creo que deben ser 2. No sé cuánto quedó, ya perdí la cuenta. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta todo lo que se va a apelar, nosotros nos enfocamos un poquito más en familia, si bien este es el Instituto de Daños, familia yo creo que es lo que más nos va a tosigar. Sino que también en todas las suplencias que tenemos que cubrir las vacantes, ¿no es cierto? No es un tema menor, no es un tema menor. Y también incide en todo este proceso las vacancias de primera instancia, por supuesto. Y yo celebro la unipersonalización, me parece que es interesante, como decía Jorgelina, hace mucho tiempo que se viene barajando y me parece que agiliza con las audiencias y el protocolo
plan piloto, que sigue siendo lamentablemente plan piloto de oralidad. Y bueno, no sé si tenía otras cosas porque ya como que fuimos diciendo todo. No sé si hay preguntas. Por eso yo creo que este momento es transicional. Me parece que la madre de todas las batallas es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, en que ahí sí podemos integrar todas estas cuestiones, las nulidades, las posibilidades, la positivización de ciertas cuestiones del protocolo que fueron interesantes. Entonces creo que ahí tenemos que poner el acento y tomar esto como, bueno, va a ser transitorio con la definitividad que tiene lo transitorio en este país, que puede durar 20 años. Pero estas son las normas transitorias. Ah, bueno, después también tenemos, ¿no? En cuanto a la transitoriedad de las causas que están en segunda instancia, que eso también hay que reglamentar, pero es muy parecido, ¿no es cierto? Las causas que ya van a estar integradas y pasadas para dictar acuerdo, así sea un incidente o una sentencia, van a ser resueltas si ya pasaron antes de la aplicación por el tribunal, ¿sí? De conformidad a la legislación que en realidad va a estar derogada. Si a mí me pasan una sentencia el 30 de noviembre y está integrada ya encima en mi sala, que está desintegrada, y ya fue notificado el tercer vocal, y ese fallo va a terminar saliendo después del 9 de diciembre, ese fallo va a ser un fallo del tribunal, ¿sí? Bien. Eh, las causas también, Perdón, ¿no? Y hay que recordar que tenemos una integración unipersonal de cámara también. En algunas cuestiones, la claro, sí, cámara va a sí. estar integrada por un solo miembro. Un Por poco eso, por eso por eso ella aclaré, sea claro. incidente o sentencia, ¿sí? Todos los incidentes, según esta norma, van a ser resueltas por un vocal. O sea, se mantiene la conformación de las salas. Lo que se modifica es quién va a resolver los incidentes, que le va a ser un solo vocal, salvo los incidentes de concursos en materia concursal, ¿sí? Tanto las sentencias de cualquier materia como las sentencias perdón, y como los incidentes concursales van a ser resueltos por la sala en pleno. ¿Entiende? Bueno, y las causas bueno, creo que ya lo dijimos, que estén pasadas en segunda instancia para resolver un RAE, van a seguir con la apelación extraordinaria y en su caso el recurso directo, ¿no? Bueno, creo que estamos hasta acá. No sé si hay alguna otra consulta. Perdón, y una cuestión de esto que decíamos, la integración unipersonal de las cámaras, sobre todo para cuestiones casi mini incidentales o subincidentales, como ser recusaciones, excusaciones, que no hacían. La verdad que era un poco exagerado que se expidan los tres vocales, o sea, cosas que son casi de mero trámite, este, chicanator sería. Entonces, bueno, eso lo resuelve un juez de cámara, un vocal de cámara unipersonalmente, claro. Bien. Sí. Pregunta, la interposición de recurso
Y eso creo que es fundamentalmente lo que hace que funcione, que mientras tengamos esto y sigamos cultivando esto y no nos desmoralicemos por procesos de cambio que pueden ser arduos, trabados, dificultosos, inciertos, pero de alguna manera con una tabla, como decíamos en la última charla, una tabla que no existe o para la cuantificación del daño, o un protocolo que cayó del cielo y no está positivizado, pero en el día a día, por lo menos es lo que se percibe o cree de este lado y lo que da aliento para seguir y para seguir apostando, porque uno tiene una vocación, por lo menos los que estamos acá tenemos una vocación y creo que del lado de ustedes también, es saber que cualquiera sea el desafío entre todos, lo hacemos funcionar y encontramos la vuelta para que funcione. Sí, creo que tenemos muestras de eso, ¿no? El plan piloto en realidad lo fue, la pandemia lo fue principalmente, las oficinas de gestión. No hablamos de las oficinas de la posibilidad de generar oficinas de gestión, tribunales asociados, porque algo que es muy importante y que tampoco dijimos es que esta reforma, por lo que dice la exposición de motivos, tenemos que hacerlo sin recursos. Si bien la Corte ha solicitado los recursos que necesitamos para que esto pueda ser óptimo, que pues, en una opinión personal me parece perfecto que la Corte pida qué es lo que necesitamos para que esto pueda llegar a buen puerto. Hemos sorteado todo, las unidades de gestión, la oficina de procesos sucesorios, ahora anda bien, ¿no? Más o menos, la mesa general de movimientos, un montón de temas de gestión que hemos podido llevar adelante entre todos y bueno, por eso valoramos mucho estos espacios y aunque a todos nos cueste a ustedes venir acá, a nosotros armar el PowerPoint como para que por lo menos les quede algo, eh, es importante que sigamos haciéndolo para poder llevar el servicio que necesitan, ¿no? Necesitamos todos. Bueno, gracias. Bueno, les agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos, aparte por comentarnos cómo va a ser, no saben, ¿no? Pero cómo ven la cuestión, por lo menos antes de que salga, y que nosotros tengamos un poquito más claro el panorama. Y también coincido con lo que dijeron, que ya nos adaptamos prácticamente a todo. Así que creo que nos vamos a adaptar, y de alguna manera, si no, en el medio se van a ir poniendo parches, y es la verdad que de lo que va a pasar seguramente. Así que bueno, les queremos agradecer y nos vemos. Hasta luego.